Juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si no estamos juntos ya no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro ejercicio cotidiano de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre, de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos una fórmula para comenzar el programa. Ofrecemos un pacto de imaginación. Proseguimos una delgada línea de sentido elaborada hace tiempo por Ebe Bonafini, que solía decir que cuando pensamos un poco en el concepto, la radio es un asunto que funciona en los teatros de la mente. Los teatros de la mente, los teatros de la mente. Ahí en los teatros de la mente, a veces cuando escuchamos, el cerebro dispara imágenes. En la era del streaming, que muestra una parte, nunca el todo, que por momentos trabaja sin la imaginación y en otros nos permite imaginar el resto, es posible que el sonido y las imágenes elaboradas por el cerebro nos lleven hacia otros destinos. No es una sumatoria, es un proceso, dirían los sociólogos, dialéctico, en que se conjugan muchos elementos. Y nosotros creemos en esa complejidad, no en la simplicidad de las cosas. Las cosas simples son hermosas, pero analizar las cosas simplemente es un problema, sino en una elaboración un poco más sofisticada. Tal vez, en medio de la batalla cultural que lleva adelante la humanidad, la diferencia entre los sensibles y los insensibles, entre los que pueden sumar a los propios los dolores ajenos para intentar solucionar y cambiar el mundo, son productos de una elaboración mayor de asuntos que tienen que ver con la imaginación y la empatía. Y como el mundo está tan robotizado, tan pendiente de los likes y de los pequeños estímulos narcisistas, creemos que es buenísimo ampliar el juego, abrazarnos entre nosotros, considerarnos compañeros de radio y llevar adelante juntos la iniciativa que Ebe perfiló así. Sí, en el teatro de la mente, en los teatros de la mente, la radio arma una combustión de elementos, trabajar sobre esos elementos. Hoy no es un día cualquiera en la historia argentina, hoy es 19 de diciembre, los recuerdos del 19 y 20 de diciembre, e incluso de las madres en la Plaza de Mayo, en aquella pueblada que se llevó puesto un gobierno que tambaleaba por su propia impericia, flotan en nuestro aire. Y la verdad que es un asunto para pensar y para pensarnos. 19 y 20 de diciembre, hace 24 años. Nosotros el domingo haremos un espectáculo, después les cuento bien los detalles a los que no supieran. Uno más de La Patria No Se Vende, pero no uno cualquiera, en el barrio de Barracas, en el Club Social Luz Uriaga, en que volcaremos un pedazo de lo que hacemos, radio, café, concert, tratar de contar la historia, de entretenernos con profundidad a aquellos hechos que cambiaron para siempre la historia argentina. Pero para comenzar este programa, si ustedes están dispuestos, iniciamos la experiencia, vamos a evocar un momento y una figura muy poderosa. Hace 45 años, un día como hoy, en su exilio, en Cuernavaca, en México, moría el expresidente de la Nación, Héctor Cámpora. Han pasado entonces 45 años de la partida de un hombre que ocupó un lugar central en la historia, pero que siempre fue ninguneado. Cámpora ganó unas elecciones en 1973 porque el general Juan Domingo Perón, que lo había convertido en su delegado en el poder político en la Argentina, estaba proscripto. Su gobierno duró apenas 3 meses, renunció para llamar a nuevas elecciones para que el líder proscripto durante 17 años esta vez sí pudiera presentarse. Eso le valió un lugar raro en la historia. Fue un presidente al que algunos consideraron un títere del general Juan Domingo Perón. Fue alguien que, por lealtad a su líder, tenía una carrera enorme en el peronismo iniciada en los años 40, fue capaz de dejar al lado su propio orgullo para cederle el lugar en el Parnaso de la historia que el general Perón, vaya si merecía, ya había sido 2 veces presidente. Cámpora fue producto también de una situación extraordinaria. La dictadura militar, ¿recuerdan a Piero cantando para el pueblo lo que es del pueblo? Libertad era un asunto. Había desafiado a Perón con un dictador que le dijo a la sociedad argentina: no le da el cuero a Perón para venir y presentarse. Pero cuando el general Perón volvió, demostrando que sí le daba el cuero, lo proscribieron, dijeron que no podía presentarse en las elecciones. Cualquier parecido con otros hechos en el presente o en otros pasados no debe ser pura coincidencia.
Cuando hubo elecciones en que pudiera presentarse, Perón arrasó en el mismo año 73. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para que Perón pudiera volver primero y luego, de un regreso a España, retornar a la Argentina ya con una democracia y presentarse a las elecciones, hizo falta. Durante aquella dictadura militar, durante los últimos 3 años de la dictadura militar, que se corporizara en realidad el llamado de Perón a las organizaciones especiales. El nacimiento de la lucha armada en la Argentina tuvo que ver claramente con la imposibilidad de Perón de presentarse a las elecciones, su estrategia para presionar la dictadura y las ganas de muchísimos jóvenes de apresurar la historia. Está claro que el asesinato del Che Guevara en Bolivia había generado en todo el continente no solo una oleada de indignación, sino la respuesta de miles de jóvenes, y no tan jóvenes, que pensaban en la vía armada para recuperar la democracia. Lucha armada en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia, en la Argentina. Porque cuando el pueblo sabe, no lo en la siguiente dictadura, del 76 al 83, el sueño húmedo de los militares y sus mandatarios, el poder económico, era quedarse hasta que le dieran las agallas, a que tuvieran ganas. Esa dictadura militar se precipitó hacia su final después de la derrota en Malvinas. Podría pensarse que la dictadura anterior, la del 66 al 73, se precipitó después de que Perón volvió por primera vez, demostró que le daba el cuero, y las manifestaciones populares en las calles fueron gigantescas. Al mismo tiempo, la lucha armada, el secuestro y ejecución del general Aramburu como responsable o uno de los responsables del golpe de Estado del 55. Y tal vez alguien que estaba en la mira de los propios militares porque también estaba buscando de modo personal un vínculo con el peronismo para buscar una transición hacia una nueva realidad argentina. Pero el asunto es Cámpora, el tío, aquel dentista que había sido presidente de la Cámara de Diputados en la primera etapa del peronismo y que era, sin lugar a dudas, una especie de exponente máximo de la lealtad y la perseverancia. Le pedimos al historiador Roberto Baschetti, un experto en la historia del peronismo, una semblanza del tío, una semblanza de Cámpora. Héctor José Cámpora nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el 26 de marzo de 1909. Cursando el secundario en el Colegio Nacional Florentino Meguino, fue elegido presidente del Centro de Estudiantes por sus pares. Se recibió de odontólogo en 1933 en la Universidad de Córdoba, donde también en su época de estudiante hizo militancia político-estudiantil. Luego se trasladó a San Andrés de Giles, también provincia de Buenos Aires, para ejercer su profesión. En 1944 fue designado comisionado municipal de esa localidad y 2 años más tarde diputado de la Nación por el Partido Laborista del general Perón. 1948 lo vio presidente de la Cámara de Diputados y al año siguiente fue elegido para presidir la convención. ¿Qué convención? La convención constituyente que llevó a la práctica la Constitución Nacional de 1949, incorporando a la misma y con fuerza de ley los derechos del trabajador, del peón de campo, de los ancianos, de la niñez y de la familia. Caído Perón, en 1955 estuvo preso sin causa alguna que lo justificara por odio revanchista nomás, como tantas veces sucedió y sucede. En marzo del 57 se fugó con otros prisioneros peronistas, entre los que estaba John William Cook, de la cárcel de Río Gallegos y buscó refugio en Chile. Una vez en libertad y luego de una amnistía volvió a su ciudad de San Andrés de Giles hasta que el líder lo llamó nuevamente a la actividad política en noviembre de 1971. Fue el delegado personal de Perón en el exilio y demostró una lealtad a toda prueba que fue muy apreciada y valorada por la juventud peronista que había lanzado la consigna de lucha y vuelve y que encontró en el tío Cámpora, ya que Perón era el viejo, el padre, a uno de sus máximos exponentes e impulsores. Precisamente Cámpora, ante la proscripción que pesaba sobre Perón, fue el candidato presidencial por el Frente Justicialista de Liberación, Frejuli, en las elecciones del 11 de marzo de 1973. Fue electo presidente con el 49,50% de los votos, asumiendo la primera magistratura el 25 de mayo del mismo año. Tal como prometió en la campaña electoral, qué bueno que es prometer y cumplir, la primera ley vigente fue la libertad de
de todos los combatientes a través de una amnistía presidencial. Acosado por la derecha peronista, renunció al cargo para permitir la llegada a la presidencia de Juan Domingo Perón. Fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario en México. En 1975, los crápulas y chantapufis que gobernaban lo echaron del Partido Justicialista. Cámpora volvió a Buenos Aires para dar la batalla política, pero el golpe militar del 76 lo obligó a buscar refugio en la embajada mexicana en Buenos Aires para salvar su vida. Pudo salvar la misma apelando a una apresurada salida en medio de la noche de su casa de Andrés de Giles, horas antes de que se desatara el golpe del 24 de marzo del 76, y Fuerzas Armadas represivas fueron a buscarlo a su hogar para ultimarlo directamente. De esa época es la misiva que recibió por parte del historiador peronista José María Rosa, y que cito tal cual: en estos momentos en que su patriotismo y su hombría de bien reciben el torpe ataque de gobernantes de facto, quiero hacerle llegar el testimonio de mi amistad personal y mi aprecio como argentino. Allí permaneció en la embajada azteca hasta noviembre del 79, cuando los militares se vieron obligados por la presión internacional a darle un salvaconducto para que emigrara a la nación azteca. Víctima de un cáncer, falleció en el exilio el 19 de diciembre de 1980. En 1991 sus restos fueron repatriados y recibieron un solemne homenaje en el Congreso de la Nación. Su figura pasó a ser sinónimo de la lealtad, honestidad, capacidad y dignidad peronista. Para 2001, debido a un proyecto de la diputada Delia Bisutti, ex militante de Juventud Peronista en los 70, la autopista AU7 de la ciudad de Buenos Aires pasó a llamarse Presidente Héctor J. Cámpora. Quien desee más, saber más, así se dice, sobre este gran hombre, puede leer el libro de Miguel Bonazo, El presidente que no fue. Para el pueblo lo que del pueblo. Hay un montón de elementos en la verba de Roberto Baschetti, especializado en la historia del peronismo. Hay que decir que la satanización del apellido Cámpora tuvo que ver muchísimo con la liberación de los combatientes. Primera ley vigente, libertad a los combatientes, que era parte de lo que había votado el pueblo que lo hizo presidente con el 49%. Era una demanda no solo de las organizaciones armadas que habían sido centrales para el retorno de Perón, sino del votante promedio, que había visto cómo la dictadura perseguía, estigmatizaba, encarcelaba a militantes políticos de toda calaña, de los armados y de los no armados. Cámpora tuvo la valentía de asumir luego en público una cosa que se dio de hecho, incluso en el mismo momento del triunfo y de su asunción: la libertad de aquellos que habían jugado sus propias vidas por el retorno de la democracia. Así lo explicó, con su natural valentía, pero también con su humildad, mirando a cámara. Bueno, las pautas programáticas del Frente Justicialista de Liberación, que yo di a conocer ante los distintos candidatos comunales, provinciales y nacionales del Frente Justicialista de Liberación, dejé perfectamente aclarado que era necesario en el país hacer una amplia y generosa amnistía. Pienso que no puede haber reencuentro de los argentinos si no se puede cristalizar la unidad nacional con presos, y con presos, la inmensa mayoría de ellos injustificadamente encerrados o privados de su libertad. A la postre, indudablemente, esta pauta mía será analizada en su oportunidad por el Parlamento argentino, y ella resolverá, y yo pienso que resolverá favorablemente, por cuanto también estará animado, siendo representantes del Frente Justicialista de Liberación, de que haya en el país una amplia y verdadera justicia. Con respecto al papel de la juventud en el movimiento nacional peronista, muy especialmente en el movimiento nacional peronista, que está nucleado dentro del Frente Justicialista de Liberación, el mundo lo sabe que tiene un papel preponderante. Si yo en todas mis improvisaciones he dicho y seguiré sosteniendo que en la juventud es el impulso del presente y la garantía del futuro. Con respecto a esto que se ha debatido tanto de mi lealtad, que algunos ven en mí como un defecto, otros creen que es una virtud. Yo pienso que es una virtud muy honrosa. Yo soy así, he sido toda mi vida así, y seguiré siéndolo, porque creo que la lealtad es una virtud. Y esa lealtad que yo le he dado al general Perón en todas las actividades de mi vida, seguirá así, insobornablemente, inquebrantablemente, porque creo que la lealtad edifica indudablemente
en forma más honrosa al ser humano. Con la lealtad, el pueblo, la inmensa mayoría del pueblo argentino se instaló en la Casa de Gobierno el 4 de junio de 1946. Con la lealtad, el pueblo argentino ganará las elecciones del 11 de marzo y se instalará el pueblo el 25 de mayo próximo en el gobierno justicialista. La fórmula Cámpora Solano Lima es nuestra fórmula presidencial. Ellos son hombres designados por los organismos correspondientes y cuentan con el apoyo absoluto del Comando Superior Peronista. En ese concepto, este comando ruega a los compañeros que consideren y apoyen con la más absoluta decisión a los diversos candidatos del Frente Justicialista de Liberación. La disyuntiva es clara: liberación o dependencia. Es fuerte analizar en la historia, cuando uno piensa aquel proceso político, que todos los leales al general Perón, que pertenecían a la generación de Cámpora, pero que tenían una relación con los jóvenes que habían luchado en las calles y dando la cara por el retorno de Perón, fueron demolidos por el propio proceso político. Alberto Martínez Vaca en Mendoza, Oscar Videgain en la provincia de Buenos Aires, Jorge Zepernik en Santa Cruz, son nombres inolvidables, Obregón Cano en Córdoba, Romero en Salta, todos ellos sufrieron el desgaste de aquel proceso político y las acusaciones de la derecha peronista respecto a que habían colaborado con la lucha armada, y en general hubo un breve periodo en que todos esos gobiernos colapsaron durante el régimen del 73 al 76. Confundían la lealtad con la obsecuencia. Hay un asunto. Llamaban chupamedias a los que eran leales y serían ellos los traidores mucho más adelante. Cuidado con el que habla mucho de lealtad en la historia. Esta es Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y vicepresidenta de la Nación, homenajeando la memoria de Cámpora. Yo quiero hablar de este hombre que fue sinónimo de la lealtad a Perón. Se lo intentó emparentar o ridiculizar esa lealtad con la obsecuencia. Es el recurso que siempre utilizan cuando quieren tirar abajo a aquellos hombres y mujeres que tienen una lealtad con los principios y con la militancia que han tenido toda una vida. Cuando Perón regresó en el famoso avión de Alitalia, rodeado de los propios y de aquellos que le hacían de escudo humano por si el avión intentaba ser derribado, sentó a su lado a Héctor Cámpora. Héctor Cámpora e Isabel Martínez de Perón venían al lado del propio general en su primer retorno a la Argentina. En su discurso de Asunción, vaya fecha simbólica, 25 de mayo de 1973, alguna vez Néstor Kirchner contó que en la Plaza de Mayo, cuando Cámpora se asomó al balcón, él estaba con un grupo de militantes de la JP de Santa Cruz. A la izquierda de Cámpora, a la derecha si lo miramos de frente, el nuevo presidente decía: Señores diputados, compañeros, el juramento solemne que acabo de pronunciar ante Dios y ante el pueblo todo de la República embargan mi espíritu de reconocimiento y de orgullo ciudadano. Durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. Somos conscientes de las dificultades del proceso. Cada medida transformadora que adoptemos habrá de levantar las resistencias de los intereses que desde afuera y desde adentro se oponen a la política de cambio. Prometemos al país un camino en el cual la voluntad de todos los argentinos venga de donde vinieren, piensen lo que pensaren, tengan el pasado que tuvieren, se templen la batalla por un futuro de independencia económica y de justicia social. Esta multitudinaria confluencia de voluntades conforma un caudal revolucionario y es promesa y certidumbre de liberación nacional. Solo quedarán marginados aquellos que ponen su interés personal por encima del interés de la nación, aquellos que sirven de puente para la penetración colonialista, aquellos que son servidores genuflexos de los monopolios apátridas, aquellos que lucran con la entrega del país y aquellos que son instrumentos de la perpetuación del privilegio.
libertad era una... A los amigos que están compartiendo el streaming o a los que quieran verlo después, estamos ilustrando este momento de homenaje a Cámpora con las imágenes históricas de los archivos oficiales de la Argentina de aquel momento. Los dictadores le entregaban el poder mansamente a Cámpora. Lanusse, el que había dicho que a Perón no le daba el cuero, tenía que pasarle el bastón de mando. Ahí estaba el presidente socialista de Chile, Salvador Allende. Ahí estaba el presidente de Cuba, Dorticós. Ahí estaba también alguien de la dinastía de las empresas más importantes de Estados Unidos. Estaba un Rockefeller abuchado en las calles por las multitudes. La Argentina se despertaba de un largo letargo de 6 años de dictadura y 17 de proscripción del peronismo. Pero para el establishment argentino, para los empresarios y para la derecha, el programa era Cámpora. Era la lealtad de Cámpora a Perón que confundían, está claro, con la obsecuencia. ¿Qué hizo el tío Cámpora? Apodo que le habían puesto los jóvenes. Estaba papá Perón y el tío, el que estaba más cerca de los jóvenes. Se fue a Italia. Se fue a Italia a entrevistarse con Perón y a ofrecerle él el triunfo, el retorno a la Argentina y con ello la puerta a la elección siguiente. Usted sabe que a mí me gusta andar mucho en la calle y lo ando frecuentemente. Y pienso que el hecho eleccionario del 11 de marzo ha indudablemente producido una alegría, aún en aquellos que no han votado por el Frente Justicialista de Liberación, porque creen que es una solución que los argentinos aspiraban o aspirábamos a una solución eleccionaria en la paz y por la paz. Y este es el clima que se vive en la República Argentina y esa es la conducción que va a ser el futuro gobierno que yo voy a presidir. Un gobierno de argentinos para los argentinos. Y que muy especialmente los argentinos nos sintamos todos los días un poco más dueños de lo que es nuestro. Es decir, hacer que la Argentina sea justa, libre y soberana y de los argentinos. Esta es una entrevista en Italia del 27 de marzo de 1973. Estamos ilustrando con una canción histórica de la dictadura militar de Piero para el pueblo, lo que es del pueblo. En ese mismo año y antes del regreso de Perón, el grupo folclórico Huerque Mapu, al estilo de la cantata chilena, la cantata de Santa María de Iquique, grabada y gestada por Quilapayún con letra de Luis Advis, había hecho una cantata peronista. Nicolás Casullo había escrito los textos, el grupo ponía la voz, era el mismo esquema de la cantata chilena sobre asesinatos de Estado en Iquique durante una dictadura trasladado a la lógica argentina. Escúcheme, compañía. En este tema de una obra completamente prohibida, cuyos responsables además fueron muy perseguidos, Peleamos la resistencia. se repasa un poquito de esa historia. El tema se llama Somos Pueblo Peronista. Sin saber de burocracia. Con el tiempo fue distinto, la milonga fue cambiando. Nosotros fuimos al muere, los de arriba negociando. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón. Se acabarán los traidores, vamos de liberación. Andaba el general, exiliado en tierra extraña, y florecían jetones, vendiéndolos con sus mañas. Para nosotros el asunto se ponía medio espeso, por obrero y peronista, perseguido y sin un peso. Pero no nos achicamos, ni nos julepeó la cana, fuimos piedra y barricada, con traidores bajo cama. Y salimos empueblada, la cuestión no fue sencilla, mientras ellos negociaban, nosotros fuimos guerrilla.
Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón. Se acabarán los traidores, vamos de liberación. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:32, Marina Glesser, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Polimeni. Buenas tardes, la audiencia, el equipo. ¿Cómo están todos y todas? Me gusta esta posibilidad de hacer un paseíto por la historia de la mano de la radio. No es tan fácil conjugar audios en el streaming, imágenes, buscar y plantear una agenda muy diferente a la que muchos medios de comunicación toman como la realidad, ¿no? Y también ese es el poco ejercicio de la memoria colectiva de que esta es nuestra historia, porque digo, en los referentes de hoy de los medios de comunicación, primero que hay mucho nanismo, ¿no? Se entrevistan periodistas con periodistas y, digamos, no instalan agendas, sino que es todo algo más super yoico, más desde el yo necesito saber qué piensa este otro colega para saber qué voy a pensar o a moldar el pensamiento, y van como todos en una línea un poco extraña, medio desfigurada, que no tiene algo identitario, que como vos decís, esas series de Netflix que podría ser cualquier lugar del mundo, el no lugar. Bueno, hay algo en el discurso comunicacional de hoy de no lugar, que creo que tiene que ver con un combo de cosas, pero ver esto, produce una emoción tan enorme, porque esto sí somos nosotros, ¿no? No hay que olvidarse quiénes somos nosotros, porque si uno se olvida de lo que pasó, ¿qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa? Gobiernan los otros, los que trabajan en la de memoria, ¿no? Las madres y las abuelas, que siempre, digo, por más que ya están bastante grandes y todo, me resuenan sus discursos, sus palabras, sus actos, sobre todo sus actos. Decían esto, ¿no? Vamos a cumplir 50 años del golpe, se van a cumplir 50 años del golpe este 24 de marzo del 26, y digo, y si uno no se olvida de lo que pasó, puede volver a repetirse, ¿no? Eso es lo que decían. Sin lugar a dudas. Con respecto a eso que mencionás, hay muchos que toman la carrera de la comunicación como una escalera hacia algún lugar, ¿no? Bueno, todos están en una especie de peldaño, no sé si muy bien es un peldaño al infierno o un peldaño hacia dónde, porque corren, pero adelante también llueve. Y no debería ser una escalera hacia algún lugar, porque el que toma las cosas como escalera trepa, es un trepador, utiliza los medios de comunicación para objetivos que nunca les va a contar a sus propios oyentes, televidentes o consumidores. Después con eso se obtienen jerarquías, cargos, anuncios, lugares de figuración, etcétera. Entonces no está al servicio del público, sino al servicio de sus propios intereses, utilizando el público y su interés como una plataforma personal. Vemos los Pergolini de este mundo, pero de nuestro mundo, ¿no? El de ellos. Esto está repleto. Sí, pero no sé si no es una cuestión de nombres propios, Pergolinis, Mengolinis, podés ponerle el nombre que quieras. No, yo nombré a Pergolini. Bueno, yo te nombro Mengolini, apellidos tan parecidos como el de Adrián Kirchner, que se llama Suar, y Máximo Kirchner, que se llama Máximo Kirchner. Una letra los separa. Kirchner y una letra, claro, es una letra, Che por Z, y en Pergolini y Mengolini, 2 creo que son. Lo que te quiero decir es que no es un nombre propio, es un mal de época, pero es un mal de época con una planificación detrás que tiene que ver no solamente con el principio del siglo, el avance tecnológico y la política no ayornándose a estos nuevos lenguajes y prompt. ¿Tenés un prompt vos para indicar a la inteligencia? No sé qué es un prompt. Bueno, no por la imposibilidad de incorporar esos nuevos avances tecnológicos y lo que parece romperse un paradigma para que nazca otro paradigma, sino más bien por el beneficio individual en el que uno constela creyendo que uno nació de un repollo, ¿no? Y que no es producto de la historia. Pero yo creo que ahí tiene que ver con la posibilidad, no solamente de la comprensión histórica, de la decisión política y de la voluntad y de la fe personal, sino también de cuánto vos crees que uno va a trascender la vida, ¿no? Que uno pasa, es un pasajero en trance, es una pasajera en trance. Cuánto uno está en un corto lapso, que la vida es muy corta, pasando por este mundo para dejar ¿qué? En función de ¿para quién? Como hay algo de una desfiguración del prójimo, te diría, ¿entendés? Como hay algo de no existe ni para atrás ni para adelante, no hay nada, es todo un presente continuo. Y no sé si es un presente continuo o es algo que te distorsionó la realidad
este principio de siglo con las nuevas digitalidades y la nueva forma de comunicar. Cuando mencionaste esa serie que podría transcurrir en ningún lugar, el prototipo en la Argentina es Envidiosa. Está claro, ¿no? Uno ve y podría ser cualquier lugar. No es que esté bien o está mal, es el no lugar por excelencia. La envidia es un asunto. Nosotros no hablamos por envidiosos de otros colegas o los mencionamos acá. Bueno. Sino porque la verdad, ¿no? La verdad, la preparación para convertirse en un comunicador tiene que ver con entender una forma del humanismo y un lugar en la aldea de las clases que te marca como un trabajador y no como un trepador o una trepadora. Y ahí hay un asunto piramidal, porque el público no tiene por qué saber, no conoce el backstage de las cosas, ni sabe quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Bueno, pero se nota. Déjame terminar, no me interrumpas. Y cómo, de alguna u otra manera, es un tema de formación también, cómo de alguna u otra manera ese elenco de cosas que está detrás, que el público no ve, predetermina el lenguaje de la comunicación, y los que luego efectivamente hacen una escalera al cielo, si trepan y trepan y trepan y trepan hasta que no da más, y en general no se caen, sino que permanecen ahí, y han estado traficando ideas, han estado jugando, como tantos en política, a que son una cosa cuando en realidad son la otra. Es un tema mucho más amplio, y hoy tenemos muchos más elementos en el programa. Por ejemplo, a Martín Suárez en el Móvil 1, en las calles de la ciudad. Martín, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Carlos Marina, buenas tardes. Buenas. Mucho calor acá en la ciudad de Buenos Aires. Chicos, yo la verdad ya quiero que termine el verano antes de que empiece. Mirá, pero todavía no empezó, es el domingo. Por eso. Quiero que termine antes de que comience. Esperemos que termine rápido. Bueno, nos vinimos para el barrio de Villa Urquiza. Estamos en Juramento al 4800. Aquí en este lugar funciona la escuela número 8 Jorge Ángel Boero. Ya cuando decimos escuela, seguramente nuestra audiencia que está acostumbrada a escuchar solamente en este medio lo que ocurre con las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, más o menos imagina por dónde viene el tema. Sí, señora, sí, señor. Vamos a hablar del vaciamiento educativo que está provocando Jorge Macri, porque hoy las familias y docentes de esta escuela que se llama Jorge Ángel Boero se volvieron a movilizar para realizar un abrazo a este establecimiento educativo y también un semaforazo, porque en los últimos días fueron anunciados así intempestivamente de que van a cerrar grados en este establecimiento educativo. Estamos hablando de que van a cerrar un primer grado y un segundo grado, ¿sí? Esto representa el cierre o la falta de vacantes en esta escuela, pero al mismo tiempo pone en peligro lo que es los lugares de trabajo de los docentes que vienen. Ya de cuajo, de comienzo, van a quedar desvinculados un maestro y una maestra, porque son interinos. Y se desconoce cuál va a ser el futuro de ellos dos. Pero esto de arranque nada más. Todo podría llegar a empeorar, porque desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires no están dando precisiones tampoco de la cantidad de grados que van a cerrar en esta escuela, pero en el resto, en las demás. Se cree que hay una lista, esto es lo que me pasaron directamente de la cartera educativa, de más de 120 escuelas que van a sufrir cierres así intempestivos de primeros, segundos y hasta terceros grados. Bueno, hablamos con Melisa Sánchez. Melisa Sánchez es docente precisamente interina, una de las perjudicadas de esta escuela de la Jorge Boero, que va a quedar totalmente desvinculada cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cierre estos 2 grados. La escuchamos. Ella nos avisa, chicos, yo ahora vengo, me llama la supervisora, mi otra directora, después les cuento si es algo importante. La directora espera que termine el viernes y el lunes, después del acto de séptimo, que sucede a la mañana, es más o menos el mediodía y nos pide reunirnos en el patio. Y ahí nos dice, bueno, les tengo que dar una noticia muy importante, se van a cerrar los 2 grados, van a cerrarse 2 grados, que se venía diciendo, y para colmo, bueno, eso va a inferir en que 2 colegas de los que estamos presentes van a cesar. Y claro, yo y otro compañero somos interinos y el interino no tiene un titular que esté reemplazando, por eso sos interino, si hubiese un titular serías un suplente. Para muestra basta un botón, porque esta situación que ocurre en la escuela Jorge Boero se repite en cientos de establecimientos educativos que sobre
finales del año, vísperas de Navidad y de Año Nuevo, están siendo informados. Recordemos que los docentes siguen trabajando hasta el 22 de diciembre, Carlos, ¿sí? En tareas administrativas. No es que terminaron las clases y cada uno se va a su casa, ni que tampoco tienen 3 meses de vacaciones, tienen un mes, porque el 9 de febrero vuelven a sus funciones. Bueno, están siendo informados ahora, en este preciso momento, en lo que queda de esta semana y la que viene, de que van a quedar grados cerrados en algunos establecimientos educativos. El dato que yo tengo de la propia cartera educativa y de un sector, no es mancomunado, es que hay aproximadamente 120 establecimientos educativos que van a cerrar grados entre los primeros y terceros grados en toda la ciudad de Buenos Aires. Esperemos que esta sea información errónea por parte de la cartera educativa y que den marcha atrás con esta medida, porque realmente va a ser un verdadero desmantelamiento en toda la ciudad de Buenos Aires. Pero iría en sintonía con la idea central de las administraciones de derecha en la Argentina, que es trabajar para las empresas privadas, incluso las empresas privadas de educación, y no para el beneplácito de la mayoría de los ciudadanos. Gracias, muy amable Martín Suárez. Carlos. Móvil Buen 1 fin de semana. En este viernes caliente. ¿Tendremos un buen fin de semana, Marina Glesser? Y Dios quiera que sí, no lo sé. Pero Dios parece estar muy ocupado en sus propios asuntos, ¿no? Bueno, puede ser. No están los detalles de hoy. Te cuento que vamos a hablar un poquito más adelante. Va a venir Cintia Dul de Paraíso Club. Fue docente mía durante 4 años. Paraíso Club anuncia su temporada 2026. Más producciones internacionales, más estrenos nacionales y nuevas alianzas. Creo que ya sabemos que es Paraíso Club. No, pero te voy a contar, porque ya estuvieron Ignacio Sánchez Mestre, Lingu, acá, y varias veces hemos hablado con Paraíso Club. Es un club de teatro, ¿no? Y además de formación y creación, también tienen esto de lo que hablabas recién, que son los anales, ¿no? De cómo está conformado el atrás de escena de esas producciones colectivas. Uno saca un abono para un club de teatro, ¿es así? Exactamente, sacás un abono y tenés la posibilidad de acceder a todas esas actividades performáticas, muchas de enseñanza y formación, otras, y también de obra y de montaje y desmontaje, ¿no? De cómo se produjo ese acto creativo colectivo. Funciona desde el deseo colectivo de que para armar algo siempre necesitas un 2. El teatro vive de 2 fuerzas, de 1 y 2, y del conflicto. No le tiene miedo al conflicto, sino más bien que vive del conflicto, porque lo que hace es generar el conflicto para desenredar el conflicto y entonces salir interpelado y distinto y transformado de cómo se inició, ¿no? Entonces, el pasado 14 de diciembre, artistas, instituciones, suscriptores, miembros fundadores de Paraíso Club, una hermosa idea de esta vida colectiva que tiene el arte dramático en sus multidisciplinas en la ciudad de Buenos Aires, celebraron un encuentro de fin de año para proyectar lo que será su temporada 2026. Va a venir Cintia Dul, integrante de Paraíso Club y admirada escritora y dramaturga, a conversar con nosotros para contarnos de la proyección al 2026, porque Paraíso Club es autogestivo, es en función de la comunidad que arman, y entonces es de la única manera que los argentinos hoy podemos planificar cooperando y armando lazos de cohesión con otros y con otras, porque si no, está imposible. Está muy difícil, y si hay que esperar de la ayuda o del beneplácito de Dios, estaríamos todos en problemas mayúsculos. Por suerte nos tenemos a nosotros mismos y nuestras redes de solidaridad, y el trabajo en cooperación, que sería esencial subrayar, es salvavidas, ¿no? Hoy Hernán Brienza publicó un texto en sus redes sociales respecto a la epidemia de muertes silenciosas que hay en la Argentina. Es como la anomia, ¿no? Durkheim lo dijo el siglo pasado, claro, que tiene que ver con todo. Personas con depresión, con tristeza, sin obra social, sin recursos, hospitales colapsados, pero de eso no se habla. Acá el problema es el Chiquitapia, acá el problema... O el problema es Milei. No se habla de una situación que sería de vital urgencia y que los medios de comunicación registran, y sus trabajadores también, pero que no se publican. Y eso es todo un asunto, la diferencia entre lo público y lo privado, entre lo que dicen que es la realidad y la auténtica realidad. Hoy compartí en las redes sociales una pequeña intervención en ellas de Fito Páez hablando de la música y su contexto. Se los recomiendo a los que sepan, porque hay gente que cree que las canciones son canciones y los músicos son músicos y no dependen de su contexto. En la Argentina se dio, en el proceso político que llevó a la asunción de Cámpora, al retorno de Perón, en los años 69, 70, 71, 72, 73, una radicalización de la música también.
y los grupos que sonaban como The Beatles o que querían parecerse a Bob Dylan o otras bandas de Inglaterra y de Estados Unidos, radicalizaron su música, electrificaron aquello que era acústico, y aparecieron temas como Violencia en el Parque, de Aquelarre, que hablaba también de lo que la historia llamó la masacre de Ezeiza. Los parques eran, aún en aquellas dictaduras, lugares de libertad, parques y plazas. Y este tema alegórico, metafórico, poético, se inscribía en aquel contexto. Las rutas, la violencia, la cruzada de gente en el primer regreso de Perón en la Argentina. Buenas tardes, dice Teresa de Parque Patricios. Muchísimas gracias por el mensaje. Muchas gracias, Mario de Matadero. Cristina Libre dice, por el recuerdo del tío Cámpora, aunque en su gobierno breve Perón lo cuestionó hasta el enojo. Supongo cosas, pero no las sé y me gustaría saberlo. Ya lo sabré. Hoy evocamos su figura. Soy Beatriz Álvarez, estoy en Capital, vine a la marcha ayer. ¿Alguna recomendación cultural para hoy? Uy, hay docenas. Uf. Qué buen homenaje a Cámpora. En Uruguay estábamos en la formación del Frente Amplio y festejamos muchísimo su triunfo. Luego vino Perón, nos cuenta Norma de Adrogué. Qué merecido y honrado homenaje a Héctor Cámpora en un tiempo de pocos leales. Cariño, Gladys, desde Villa Crespo. Mi primer voto fue en el 73, nos cuenta Celia de Versalles, por Cámpora Solano Lima. Qué feliz estaba ese día. Gracias por recordar al tío. Ese sí fue leal a Perón. Ojalá fueran hoy millones los leales a Cristina. La consigna liberación o dependencia está más vigente que nunca. ¿Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Todos juntos están en el parque cantando canciones del cielo final. ¿Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Como una síntesis de lo posible en este grupo Aquelarre, uno de los del desprendimiento de los miembros originales de Almendra, tocaban algunos músicos inolvidables para todos. Entre ellos Rodolfo García y Emilio del Guercio, Héctor González Neira y Héctor Stark. Todos los elementos de esa época unidos. A propósito del momento, del comienzo del verano, quiero subrayarles a todos que este domingo hacemos la última función del año en Capital Federal de La Patria No Se Vende. Con el 20 y 21 de diciembre del 2001 como puerta de ingreso a nuestra propuesta de este domingo. Recuerden que la función es a las 14, que las puertas del Centro Cultural Luz Uriaga, del Club Social Luz Uriaga, se abren a las 13. Luz Uriaga 348 en el barrio de Barracas. Es un lugar precioso con todas las características de los sitios de aguante y de cultura de los barrios. Hermoso conjunto decorativo con el campo de lo nacional y popular, como para sacarse fotos para siempre. Hermosa comida de bodegón. Y nosotros haciendo muy cerquita del público lo nuestro, radio, café, concert. La pantalla gigante, Rodrigo Lamardo tocando, todos los elementos allí para que juntos disfrutemos de este penúltimo domingo de 2025. El domingo subsiguiente, el 28, saben, estaremos en Lanús, en el Perón Vivo de Lanús. Perón Vivo. Así que si tienen deseos, las entradas están a disposición por Alternativa Teatral. Nos gusta esta idea de ser un montón de gente junta, sintiendo las mismas cosas ante los mismos estímulos. Y después cada uno elabora y saca sus propias conclusiones, que no se trata de pensar por los otros, sino de que sintamos todos juntos.
Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Triunvirato Ambiental te invita a participar de su programa número 200, En Vivo, una versión extendida del programa habitual. Invitados, sorteos y muchas sorpresas. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama. Viernes 19 de diciembre a las 18, entrada libre y gratuita, en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de 14:54 ahora, no sé cómo les pega a ustedes el 19 y 20 de diciembre. A mí, quiero decir, me pega mal siempre. Me dan muchas emociones muy distintas entre sí. Algunas tienen que ver con ponernos en situación otra vez, el sufrimiento y el dolor de la era, las 39 personas asesinadas por la represión del Estado, la connivencia nuestra con sus familiares, con las otras víctimas de aquel proceso, la impunidad del presidente Fernando de la Rúa, la impunidad que en general es una característica de la Argentina, la valentía de la gente que salió a la calle, los miles y miles de argentinos que salieron a las calles, la manipulación que de eso se hizo también, ¿no? ¿Qué cantidad de elementos diferentes y dispersos en nosotros, o no, Marina? ¿Cómo te pega a vos? Bueno, yo estaba en las calles, tanto el 19 y el 20 de diciembre de aquel 2001, no pasó hace tanto. Me recuerdo muy bien que Patricia Bullrich y Sturzenegger eran parte del gobierno. Y de Hernán Lombardi también. Y Hernán Lombardi, y que hoy son del nuevo gobierno y que siempre hacen caso omiso al recuerdo de lo que fue el estallido social del 2001 y que claramente venía de las políticas neoliberales del menemismo. Y entonces a veces me pregunto qué hicimos mal en estos 20 y pico de años para no
hacer el trasvasamiento generacional, digamos, que esa comprensión de la que hablaba hace un rato histórica, o digamos, o tener una memoria colectiva. Rodolfo Walsh era el que decía que nos quieren que no haya historia, que no haya héroes, que no haya mártires. Que cada lucha empieza nuevamente, lo dijo al describir el cordobazo en el 69. ¿No? Como que cada lucha empieza de nuevo cada día, como no hay un pasado, bueno, no hay un hilo conductor. A mí me gustan las líneas de tiempo, como te decía el otro día, hace pocos días, tengo un pasado que no me condena, muy por el contrario, me trae todos recuerdos muy felices, aún incluso en las adversidades. Lo que he aprendido es siempre más fortaleza y poner más el pecho y ponerse más creativos, como cuando alguien está muy aburrido o está muy enfermo o la pasa muy mal o tiene que superar escollos muy grandes. Bueno, eso te da lo que no, como es lo que no te mata, te fortalece. Bueno, creo que Argentina realmente tiene una gran capacidad de resiliencia, pero me parece que poner al Estado contra la gente, como fue en ese momento, y enfrentar argentinos contra argentinos, es de las peores decisiones que hemos hecho a lo largo de la vida, y chocamos varias veces con esa misma piedra. Me parece que es hora de preguntarnos, sobre todo de no tener tantas respuestas, sino de preguntarnos por qué nosotros no podemos hacer la experiencia y entender que esos estallidos sociales o la catástrofe social que estamos viendo ahora, que va camino a ese, ¿no? Otra crisis de deuda que va a terminar indefectiblemente en eso, no podemos entender, digamos, de que hay alguien que está planificando también eso y que no sucede porque, bueno, sucedió, la gente se cansó y al final salió de la anomia, así vamos a romper todo. Me parece que es el Estado contra la propia ciudadanía, y el Estado es la ciudadanía. El Estado no es quien lo gestiona y quien lo gobierna, no es el nombre propio que quiere un proyecto individual presidenciable, no es una aventura personal, justamente es una trascendencia, es poder gestionar el Estado para que quede un patrimonio nacional que sea del conjunto. ¿Y qué es el conjunto? Un país, una nación, y forma parte también de un continente. Entonces hay que dejar de mirarse un poquito el ombligo y de buscar las pelusas en el ombligo y el pulgar, por ahí dejar el pulgar y el teléfono y empezar a pensar más con las neuronas y por ahí no tanto con las hormonas o con la necesidad de esto que se llama dopamina, ¿no? Que es, frente a la angustia, lo que encuentro son placebitos de no poder conectar y profundizar sobre lo que nos ha pasado para que no nos vuelva a pasar. Porque vemos el proceso político como detenido en diciembre de 2001. En realidad es un estallido que viene desde 2 años antes, por lo menos, o 3 años, desde el 98, gestándose en una sociedad pauperizada, y que va a continuar, porque vemos el gobierno de Duhalde, ese pequeño gobierno de transición, como una panacea a lo que ocurrió, y resulta que Duhalde fue eyectado del poder también después de Costecchi y Santillán, otros asesinatos de Estado, o tuvo que eyectarse él mismo, anticipando las elecciones y abandonando su sueño de ser él el presidente electo en los próximos comicios, de tal manera que es una época, unos años importantes de la historia argentina que derivaron en un estallido que recién empezó a aplacarse cuando, en ejercicio de autoridad, el presidente Néstor Kirchner empezó a gobernar la Argentina y a demostrar que había otras formas, que incluso se podía gestionar con pocos votos, pero mucha calidad de propuesta, una idea de un país distinto. Juan Carlos Junio, columnista del programa, entre otras cosas, secretario del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, así como diputado nacional con mandato cumplido, su columna de este viernes. Juan Carlos, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Mira, me parece que es interesante ponderar los acontecimientos de estos días, fundamentalmente del Parlamento y la marcha del movimiento obrero, en un sentido determinado. Hasta ayer se había instalado, luego del 26 de octubre, una sensación en la sociedad, desde los medios de comunicación, impulsada por el gobierno y el establishment que lo apoya, una sensación de dominio total de la situación política y de la situación, yo diría, ideológico-cultural. O sea, el gobierno daba toda la impresión que tenía asegurado el voto de todos los gobernadores, con el argumento de que le va a dar un poco de plata a cada uno de los ATN, tenía consecuentemente asegurado el voto de diputados y senadores, tenía desarmado el movimiento peronista que está a la deriva, las organizaciones sociales y sindicales también estaban en una situación de indefensión, o sea, un dominio total
e insisto, los medios de comunicación amalgamando esa sensación. Bueno, creo que si hay algo a destacar de lo que ocurrió ayer, es que precisamente ese orden cultural que instalaron, esa sensación se rompió, se quebró, porque está claro que ni tenían a los gobernadores en el bolsillo, como dijeron, muchos de ellos, sus diputados votaron a favor de los discapacitados y a favor de las leyes universitarias, ni tenían consecuentemente diputados y senadores en el bolsillo. El movimiento obrero se manifestó, los sindicatos está claro que siguen existiendo, etcétera, etcétera. O sea que se quebró el vidrio ese que habían generado en la sociedad, a partir de lo cual, vos fíjate que tuvieron que mandar la ley laboral para febrero, e incluso con la soberbia que caracteriza a la senadora Bullrich, dijo estamos dispuestos a negociar, y en febrero. Por lo tanto, creo que se abre un nuevo momento de la oposición, aunque todavía quizá falte mucho, pero vamos a tener un diciembre y un enero y un febrero ya muy abierto a las disputas y los debates políticos. Sin lugar a dudas, lo habías preanunciado en tu columna anterior, ¿no? Habías hecho este mismo análisis, pero sin los hechos. Después los hechos, quiero decir, te dieron la razón. Sí, yo venía insistiendo en que, también lo venía insistiendo en el programa de Caruso, ¿no? Que no hay 2027 ahora que discutir. Ahora lo que hay es 2026 e incluso discutir el 2025, que es esto que está ocurriendo. O sea, yo no daba de ningún modo nunca por hecho en que ellos tienen el dominio y entonces discutamos quién va a ser presidente o qué sé yo en 2027. Parto del hecho de que va a haber reacciones del pueblo y la sociedad y que incluso va a haber reacciones inmediatas. Bueno, de algún modo comenzó a ocurrir. Es interesante. Muchas gracias, Juan Carlos. Chao, chao. Juan Carlos Junio, ¿no? Súper interesante lo que dice. Y el concepto no es momento de 2027, sino de pensar 2026 e incluso 2025. Cuando digo que a mí me pega el 19 y 20 de diciembre, como me pega el 26 de junio, Costecchi y Santillán, asesinatos de Estado, porque la situación de un Estado armando fuerzas de seguridad, está ocurriendo ahora también, para reprimir o asesinar su pueblo, es muy dolorosa para cualquier nación, independientemente de quién haya votado, qué haya votado, claro, etcétera, etcétera. Ver la sangre de los nuestros en las calles. Por los propios nuestros, ¿no? Por los propios nuestros, por los que están a sueldo del Estado. Saber cómo se produjeron aquellos 39 asesinatos y ver toda la secuencia. Recuerden que la enorme mayoría de los caídos fueron en la provincia de Santa Fe, donde gobernaba Carlos Reutemann, aquel corredor de Fórmula 1 al que Carlos Menem incorporó a la política para que representara las alas más conservadoras del peronismo. La responsabilidad de Carlos Alberto Reutemann en la represión de Estado en Rosario derivó en que la mayoría de los asesinatos fueran allí. En la capital federal fueron 7 y todos en el centro, por una orden específica del presidente Fernando de la Rúa, que siempre negó, dijo que fueron excesos de la represión. Pero ¿cómo leyó Duhalde toda esta situación? El hombre que, según el libro de Miguel Bonazo sobre la caída de la Rúa, el asalto al poder, había estado jugando un minucioso ajedrez en un club de tenis de la avenida San Juan para mover todas las piezas que llevaran a lo que ocurrió. El levantamiento popular, la renuncia de la Rúa y una secuencia de 5 presidentes en 15 días que terminaron con él mismo de presidente. Perdió las elecciones, terminó su sueño de ser el sucesor de Carlos Menem, pero hizo todo lo necesario para ser presidente sin los votos mayoritarios, utilizando la estrategia de un golpe de Estado dentro de la democracia y de las consideraciones especiales que aquella situación tenía. Y después, cuando Costecchi y Santillán, cuando se tuvo que ir y fue a buscar candidato, lo buscó a Reutemann, al responsable de los asesinatos de Estado en Santa Fe. Y cuando Reutemann dijo no, porque vio cosas en un hangar donde estuvo reunido con Menem, ¿qué cosas vio Menem? ¿Qué cosas les mostró Menem que Reutemann dijo no? ¿Vio fotos que no le convenían a su imagen pública?
fue entonces a buscar al gobernador de Córdoba. ¿Qué le interesaba a Duhalde entonces? Los votos de Santa Fe y los votos de Córdoba. De la Sota, ¿no? Los dos dijeron que no. José Manuel de la Sota le dijo que no. ¿Qué vio de la Sota? Que él no podía ser presidente, que no le alcanzaba. Y fue a buscar a Néstor Kirchner, que en un cuaderno Gloria tenía anotado unos temitas para la campaña electoral que pensaba hacer para las elecciones de 2007. En ese cuaderno Gloria tenía una encuesta que había pedido, era un habitué de los programas de Crónica Televisión, tenía un acuerdo comercial, que decía que él tenía una intención de votos de entre 7 y 8%. Cuando Duhalde lo fue a buscar, le dijo, mira, mis encuestas dicen que yo te puedo delegar el 13. Néstor Kirchner sacó la cuenta, 13 y 8 le dio 21. Dijo, yo con 21, mirando todo, me meto en el balotaje, y aceptó ser candidato a presidente, mientras los dos anteriores habían dicho no, porque no les daban ni los números ni la cara, calculo yo. Con eso se presentó a las elecciones, eso fue lo que sacó aproximadamente, quedó junto a Carlos Reutemann junto a Carlos Menem para el balotaje. Menem no se presentó porque no le dieron sus propios números. Lilita Carrió había llamado a votar a Néstor Kirchner para que Menem no fuera presidente por tercera vez, y así entramos a esta parte del siglo XXI. En medio de una tormenta. Un día como hoy, las fuerzas de represión de la policía de Santa Fe mataron a Claudio Pocho Leprati, que tenía 35 años, en el comedor donde le daba alimentos a los chicos más necesitados de Rosario. Era un salesiano, estaba en una decisión personal de opción preferencial por los pobres, no era religioso formal, era un hermano, y nada sabríamos de él, como casi nada sabemos de los otros 38 asesinados por el Estado, de no mediar la extraordinaria canción de León Gieco. Esta es la versión que la catamarqueña Nadia Larcher llevó adelante en vivo en la celebración de los 70 años de León. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libros educó esa bestia con saña y sin alma? Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que mata sin importarle de dónde venimos, qué hacemos, qué pensamos. Si somos obreras, curas o médicos. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas, malas, malas. Y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Felicidad por llanto. Ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces.
Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes viviendo. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por sueños. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Basta de gatillo fácil. Basta de violencia institucional. Basta de gatillo fácil, dejen de matar a los pibes. Gracias, León. Nadia Larcher. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva. Donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia, y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. La patria no se vende,
Carlos Polimeni y las 2 últimas presentaciones del año. Nuestra gran familia se junta a almorzar en el día más Juan Domingo. Domingo 21 de diciembre, Club Luzuriaga de Barracas, Luzuriaga 348. Y el domingo 28 de diciembre en Perón Lanús, 9 de julio 1999. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Las calles que dejan 15 y 18 minutos de esta bonita tarde de viernes caliente. Ya nos precipitamos rumbo al verano, 19 y 20 de diciembre, con todas sus connotaciones. ¿Con qué seguimos en el programa, señora? Adelantando el verano que empieza el domingo, que Sí. quiero entender bien. Para mí ya empezó, ¿no? Bueno, puede ser, por las temperaturas. Vamos a darle la bienvenida a 2 integrantes de Paraíso Club, que les contaba a la audiencia que este Paraíso Club ya cumple bastantes años de estar conformado y que el proyecto está dirigido por Cintia Dul, a quien le damos la bienvenida. Hola, Cintia Dul. Hola, Ariel Farace. Están aquí 2 de sus integrantes. Contábamos un poco que Paraíso Club es este club donde uno tiene una membresía y puede acceder a un montón de actividades. Vienen a contar un poco lo que es la proyección 2026, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Carlos, Marina, muchas gracias por la invitación. Sí, buenas tardes. Paraíso Club es una casa de producción fundada por artistas de la escena argentina. Está Lorena Vega, Pilar Gamboa, Romina Paula, bueno, nosotros 2, Agustina Muñoz, Bárbara Hank, Silvia Gómez Justo. Y lo que nosotros hacemos es, armamos una programación anual donde producimos nuevos trabajos en teatro, danza o performance. Cada mes tenemos un estreno nuevo. Y el público, como vos contabas, se suscribe a través de una membresía, porque nosotros conformamos un club de audiencia y a través de esa membresía, usando la tecnología de la preventa, nosotros fuimos creando un fondo de financiación para financiar artistas de las artes escénicas, bueno, en estos años, digamos, ¿no?, que lleva el club. Entonces, por un lado es una casa de producción que estrena, digamos, trabajos en lo que se llama las artes vivas, es decir, como la experimentación de las artes escénicas en teatro, danza y performance, y al mismo tiempo es un club de audiencia que tiene un montón de actividades y acciones de club. Hacemos donde la audiencia hace a la cosa, digamos, ¿no? Hacemos un karaoke, hacemos una acción conducida por Lucía Celes este año, una conducida por Vivi Tellas, es decir, siempre mediada por la performance, un bingo, digamos, como una fiesta, pero siempre algo performático que medie esas acciones de club. Comimos guiso, digamos, hacemos cosas, Una digamos, militancia teatral. Es una militancia teatral que tiene como motor el encuentro, digamos, ¿no? Y poder habitar el encuentro y hacer de la comunidad una experiencia, digamos, ¿no? Tomando del teatro la idea de que el teatro es un proyecto colectivo, digamos, ¿no? Incluir a la audiencia en ese proyecto colectivo. En la interacción. Exactamente. Llevamos, iniciamos el 4º año, lo iniciamos con una nueva programación que va de ahora de enero a diciembre. Todos los años Paraíso termina con una asamblea con la audiencia, que siempre está a cargo de algún artista
artista, este año estuvo a cargo de Gustavo Tarrío, el próximo año está a cargo de un grupo de las artes visuales que es iconoclasista, que hacen mapeos colectivos, digamos, es la asamblea, y nosotros tenemos una programación entonces que te decía de enero a diciembre. Me llama la atención que utilices para denominar a los espectadores la audiencia, que es un término muy real, muy radial. La audiencia son los que escuchan. Pero se dice, ¿no? Por espectador también se habla de audiencias, sí, ¿no? Claro. Se habla de las audiencias. De las nuevas audiencias. Sí, incluso. Claro, y después también como lo que tiene que ver con lo que decís vos de quién es esa audiencia. En realidad las audiencias, digamos, no son, digamos, como una pregunta para nosotros y como, digamos, como poder... ¿a qué sujeto le hablan? ¿No? Exactamente, digamos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en eso, digamos, ¿no? En que esa comunidad de espectadores, digamos, como, bueno, es una comunidad habitada, digamos, ¿no? Tienen nombre, apellido, digamos, forman parte de nuestra... ¿Tienen un carnet? Tienen carnet, por supuesto. Tienen un email, un teléfono y un carnet. Tienen nombre, apellido y cara. Exacto, carnet, claro. Número de carnet. Algunos vienen y dicen, yo soy el número 12. Me interesa el carnet de Paraíso Club. Claro. Ariel Farase, ¿cuánta gente hace falta para armar un club? Bueno, no, más de 3 hacen un club, es una frase que tenemos en un... Me gusta esa frase, la leí. En un afiche que hicimos, más de 3 hacen un club, así fundás todo lo que te gusta, que es una frase de Claudia del Río. Me gusta esa frase. Y nosotros queremos ser cada vez más, estamos actualmente en 700 miembros más o menos, la idea es llegar a 1000, que es un poco el techo, el primer objetivo como grande del proyecto. Bueno, puede ser un piso 1000. Puede ser un piso también. O sea, el proyecto está pensado para 1000, digamos, ¿no? Con 1000 es sustentable, digamos, ¿no? O sea, la rueda gira. Y todos se sienten parte, que Exacto. Ahí la gracia, ese sería el paraíso, ¿no? Exacto, y además nosotros fuimos descubriendo eso, digamos, esa es la gracia del paraíso. Nosotros fuimos descubriendo cómo involucrar a la audiencia, por ejemplo, hacemos desayunos con la audiencia donde, digamos, los escuchamos, ¿no? Generar como escenas de escucha, de poder como saber cómo es su experiencia, digamos, qué podríamos, digamos, cómo podríamos crecer. Gran parte de nuestro crecimiento viene de la propia gente que ya está en Paraíso y trae a alguien, digamos, ¿no? Y suma a tu amigo, una persona, pero no como una estafa piramidal. No, para nada. Es como, bueno, si sentís que hay alguien que puede sentirse bien siendo parte de este club, tráelo. Claro. Y además, bueno, Paraíso lo que tiene es que o sea, está financiando artistas, son artistas que financian artistas. O sea, de alguna forma, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro y todo lo que recaudamos es para invertir en obra nueva. Ese volumen de plata, las 700 membresías le permite producir y apoyar a artistas de las 3 disciplinas que describiste, que en general apuestan a la vanguardia. Sería Exacto. Lo que el mundo del teatro comercial no miraría. Exactamente, el teatro comercial no lo mira, el Estado tampoco lo mira. Nosotros lo miramos porque venimos de ahí y... En algún momento lo miró. En algún momento lo miró, pero no lo mira más. Siempre esa relación es una relación tensa, ¿no? La del Estado que habilita siempre una zona. Un poco Paraíso surgió en la pandemia, que nos permitió como tener un tiempo para repensar nuestras prácticas, qué estábamos haciendo, que era volver a hacer teatro, cómo estaban las cosas, si estábamos pudiendo o no producir. Pensamos que siempre... una figura que no variaba era el público, digamos, que pase lo que pase, había un público, esto es una audiencia, una cantidad de personas que seguía apostando a ir al teatro en Buenos Aires en todas sus posibilidades en circuitos. Sigue aún, aún no teniendo dinero, va. Digamos, en todos los órdenes del arte hay un interés en esta ciudad. Y lo que pensamos es que había algo que estaba un poco, que no queríamos seguir dependiendo de una época en la cual... De un fomento, una protección. Claro, haya un fomento mayor o menor, sino encontrarnos esas personas a los que nos interesa esto, a los que les interesa verlo, a los que les interesa promoverlo y a los que nos interesa hacerlo, y entre todos crear un espacio que compartir, donde eso sea fidelizado, donde sea más claro, incluso económicamente más claro. Es que tiene una eficiencia y una transparencia que el Estado debería funcionar con un sistema parecido a esto, digamos, ¿no? Podría ser un modelo, la verdad, de gestión, digamos. Pero le llamarían comunismo o socialismo. Bueno, no sé, o sea, me parece por lo menos justo. Sí, somos como un teatro público sin edificio. Eso digamos. es lo que te quiero somos decir. un teatro que da un servicio público, solo que no tenemos un edificio, sino que vamos produciendo en diferentes edificios social. en asociación a lo que existe. O sea, se parece bastante al peronismo lo que hacen, disculpame que te diga, pero digo, si lo tengo que, voy a comunidad organizada y veo esto, poneme un ejemplo práctico. Bueno, igual la idea la sacamos de un proyecto de los socialistas del siglo XIX alemán. O sea, digo, por eso te digo, como que yo diría que siempre tiene una respuesta para darme. Se parece mucho más al socialismo. Claro, es un modelo socialista de una vanguardia de Berlín de los años de 1850. De ahí
sacamos el modelo y lo trajimos al siglo XXI, digamos. Es ¿no? interesante eso, para quien no conociera, que el peronismo nunca se propuso la socialización de los bienes, sino la intervención del Estado para mediar entre una relación más armónica entre los trabajadores y los propietarios. Acá el sueño es más socialista en el sentido de que no hay una parte ni la otra, sino que valemos todos lo mismo. No, bueno, me valgo más de la interacción que proponen siempre lúdica, ¿no? Porque el teatro con solemnidad no vive y todas estas propuestas parecen una más divertida que la otra. Sí. Está eso y está el lenguaje teatral, digamos, están las dos cosas, o sea, está como el encuentro, está lo lúdico, está como la comunidad y también están las obras, digamos, ¿no? Que tienen una gran producción, que tienen un gran trabajo y riguroso, vamos a decir, desde la calidad artística detrás. Y las obras ahí, también como algo lúdico, porque uno piensa en experimentación y parece que algo se solemniza, pero en realidad no hay nada más lúdico que justamente ponerse a jugar con las cosas que parecen dadas y decir, bueno, a ver si es una obra de teatro pero sin texto, a ver si es una obra de danza pero no se baila, se mueven cosas, a ver cómo sería, no sé, una ópera pero que sucede en la calle. A ver cómo sería una obra de teatro que en realidad es un recorrido por un barrio y cuenta la historia del barrio, pero se detiene en tal o cual postal. Empieza en el cementerio de Chacarita, por ejemplo. Sí, claro. Por ejemplo, es ampliar un poco la percepción y el campo de acción del espectador o de la espectadora, de la audiencia en general, que le interesa el arte y decir tipo, esto también es teatro, esto puede ser danza, ¿en qué pienso cuando voy a ver? Esto me entretiene, pero no quiere entretenerme, sino que me entretiene por cómo está hecho, etcétera, ¿no? Ampliar un poco el... Tenemos claro cómo el Estado Nacional está desertando de sus responsabilidades al respecto, hay que ver cuánto logra desertar. Pasa lo mismo con el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que histórica y atávicamente ha apoyado mucho al teatro, tiene subsidios, etcétera. También está en un proceso de retirar o de que ocurra lo menos posible, de eliminar festivales, etcétera, etcétera. Hay una tendencia, yo creo, de época, pero la Ciudad de Buenos Aires debemos decir contra todo pronóstico que algunas cosas aún sostiene. Por eso pregunto, para marcar diferencias. Porque sabe que esa comunidad existe y está más presente. Y también vota, debe saber. Claro, digamos, no está, se han financiado festivales, sobre todo, los subsidios se siguen dando, o sea, por ejemplo, no es un subsidio, pero como lo que es el régimen de mecenazgo, sigue funcionando, digamos, ¿no? Y funciona bastante regularmente. Eso es bueno porque si vos aplicás como proyecto, sabés en una cierta fecha si vas a contar con ese dinero o no vas a contar con ese dinero. Y esa forma, aunque sea esa, no es la catástrofe que es el Estado Nacional, ¿no? Digamos, como el Estado Nacional es una catástrofe directamente. O sea, digo, el nivel de cultural, catástrofe. Sí, en todo sentido, por supuesto, pero digamos, bueno, si hablamos desde lo cultural, digamos, no es como muy violento lo que tiene que ver con el corrimiento ahí del Estado y eso. Me angustia, así que voy a volver a Paraíso Club porque la planificación que tienen, además de buscar desafiar, como recién decía Ariel Farase, los lenguajes establecidos, ¿no? Y más lo dogmático, lo que nosotros creemos que son las cosas y que por ahí son otras, tienen ustedes el mes a mes del 2026 ya planificado. Nosotros planificamos todo el año porque nosotros trabajamos con diferentes salas de la ciudad. Y nosotros hacemos como una programación que es un artista por mes. Ese artista, digamos, es como que toda la programación se concentra en ese artista. Entonces tenemos, por ejemplo, en enero es una obra de danza de Lucía Giannoni, que es una coreógrafa y bailarina que viene trabajando hace mucho tiempo en el mundo de la danza, pero que es una obra cruzada muy fuertemente con la tecnología, digamos, ¿no? Se llama El Ángulo Muerto y vos entrás y tenés 4 pantallas que arman como una especie de caja y en cada pantalla estás viendo un ángulo de un cuerpo que desde el otro lado no lo ves, digamos, ¿no? Y en realidad, finalmente el ángulo vivo sería el ángulo del espectador. No quiero spoilear porque la obra tiene como, se va desarrollando en esto que tiene que ver. Pero está en plan no spoilees, pero digamos, como que el ángulo vivo finalmente se va a ir revelando que tiene que ver con la posición del espectador. Esa es la primera obra. En febrero tenemos una obra que se llama Venado Asesino, de Maruja Bustamante, que es la adaptación de una novela que les va a interesar a ustedes, de un autor brasileño que se llama Santiago Nazarain, que es un chique no binario que asesina a un presidente ultraderecha. Fue escrita durante la presidencia de Bolsonaro esa novela y tuvo mucha repercusión en Brasil. Hicieron la adaptación teatral acá y la obra es una obra que habla mucho con nuestro presente, digamos, ¿no? Como en Argentina. Después en marzo traemos un colectivo que también les va a interesar mucho, que es Lagartijas Tiradas al Sol de México. O sea, estamos trayendo 3 obras internacionales este año. A falta de FIBA, que la ciudad no tuvo este año, le tocaba, tratamos de aportar programación internacional. El Festival Internacional de Buenos Aires, por primera vez
hace muchos años no hubo festival. No se este hizo. año. Y entonces traemos Lagartijas Tiradas al Sol de México, que es un colectivo de artistas que trabajan sobre teatro documental, que se llama Centroamérica, es su última obra, y que justamente trabajan sobre el territorio de Centroamérica y la relación con México. México no es Centroamérica, para cualquiera que lo sepa, es América del Norte. Bueno, eso es lo que ellos ponen en crisis ahí, ¿no? Es exactamente lo que se pone en tensión en la Claro, porque hay obra. mucha gente que dice mexicano, centroamericano. No. Te tengo mala noticia. México es América del Norte como Canadá. Exacto, entonces trabajan eso, digamos, ¿no? Porque México mira siempre para América del Norte, no mira para Centroamérica, digamos, ¿no? Y es un poco todo lo que trabaja la obra, y lo trabajan performáticamente, es re interesante. Tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, México. Claro. Abril tenemos Ópera Periférica, que es un colectivo de ópera queer que se apropian de la ópera y que trabajan, digamos, en el Teatro Empire, que es un teatro que está acá enfrente del Congreso. Lo conozco, Bueno, y la obra termina con un sitio Con específico historia. en el Congreso, con historia. Entonces, o sea, digo, como es una ópera, es un colectivo de ópera muy interesante, que trabajan de una manera muy rigurosa la ópera, pero con una apropiación queer, entonces es súper interesante lo que Sí, es muy bueno hacen. el modo en el que permite vincularse a la ópera, que es algo que está súper marcado por una idea de clase, de raza, de montones de género conglomerados de europeos. que lo solemnizan desde un lugar que realmente lo revitaliza y decís tipo, pero es una fiesta. O sea, hay gente en colalés con pelucas y toda pintarrajeada, y a la vez está la música de Purcell, hay impecable, y a la vez se sale al Congreso y se activa una especie de relación entre ese material tan antiguo con la situación de emergencia cultural actual. Nada, es súper político y súper festivo. Está buenísimo. Bien, muy bueno. reseñaron algunas de las propuestas, no vamos a hacerlas todas porque no llegamos hasta fin de año nosotros, pero es evidente su entusiasmo, que es otro asunto. El entusiasmo de ustedes. Y nosotros estamos muy felices, la verdad. Es que Es está un buenísimo. objetivo cada año, es como un sueño que la gente nos acompañe. Cuando empezó esta nueva etapa del país, con el triunfo de Milei, había una crisis económica tal, pensamos que, Pero ya pasó, que la por verdad suerte. que peligraba. No, pero cuando empezó algo de ese shock, fue tipo, ay, ¿ahora qué va a pasar? Y la gente sigue acompañando, es increíble, y cada vez hay más, y cada vez se vuelve más comprensible la necesidad del proyecto. Eso gracias a ustedes. Y eso sucede. está buenísimo. Sí, ¿Cuántas nos tiene funciones, contentos. el artista del mes, digamos, cuántas funciones lleva adelante? Y entre 5 o 6, digamos, ¿no? O sea, casi todo el mes, o sea, los fines de semana o un día de semana, o sea, tratamos de cubrir que haya posibilidades los fines de semana y los días de semana para que la gente se pueda acomodar. Vos elegís la función. Si sos miembro de Paraíso, vos tenés una función para elegir. Entonces, o sea, digo, después tenés un montón de otras actividades en el club. Eso quiero pero hacer. vos, digamos, tu ticket, digamos, ¿no? Vos elegís la función y tratamos de que haya como varias opciones para que la gente pueda tener disponibilidad de funciones. O sea, no Hay un hacerla. montón de gente que estará pensando, Sí, ¿y yo cómo me claro, asocio? dos Bueno, lo más preguntas. fácil de ¿Cómo todo, somos miembros ¿cómo son miembros de Paraíso? Club? Lo más fácil es entrar a nuestro Instagram, que ahí dice como suscribite o hacete socio, y ahí te lleva directamente a la página. ¿Qué es @Paraíso Club? La página es Paraíso Club, @Squarespace, o sea, eso no diría, no mando tanto la página, Instagram es más fácil. ¿Cómo El Instagram es @Paraíso Club, ahí entras, además está bueno seguirnos porque nosotros vamos publicando todo también en nuestro Instagram, y ahí te suscribís y tenés diferentes tipos de membresía. Hay membresía joven, por ejemplo, hay membresía dupla, que es como, hay gente que nos decía, nosotros vamos siempre con alguien al teatro, no voy solo. Claro. Entonces hicimos una membresía dupla que es paga más barato. ¿Entendés? Podés sacar membresía anual que te es con descuento, se pagas todo el año, eso lo sacan algunos nada más, pero si no es mes a mes, tenés membresía común, membresía dupla, membresía joven, y bueno, así. Y a diferencia de lo que pasa con los gimnasios, tengo un compañero de trabajo que pagó un año de gimnasio porque tenía mucho descuento y después, claro, se dio cuenta cuál era la trampa. No, nosotros además como fuimos incentivando la escena, ¿viste? Entonces tenemos muchas de las obras que produjimos están después en escena. La obra ya es del artista, una vez que Paraíso la produjo. Ustedes la producen y después sacan como ese sistema, ese producto a la cancha. A la jugar. cancha a jugar, y hay muchas obras nuestras que fueron producidas por Paraíso que están en la escena. Entonces muchas veces si no pudiste ir a ver una obra, después la obra continuó, te conseguimos entradas, ¿entendés? Tenemos Está un convenio bueno. con los artistas para que nos dejen entradas mes a mes por los miembros que no pudieron ir, para que puedan en algún momento completar eso, ¿entendés? Qué bueno que lo hicieron. Hablando de miembros, dos preguntas. ¿Hay mayoría de mujeres en el Paraíso?
No te diría. Entre los socios, los miembros fundadores, sí. En los miembros fundadores sí, Somos pero entre solo la dos gente que es varones. suscriptora, no. Suscriptores no lo tendría tan claro. Como profesional, te diría como el corte 60-40. demográfico es 40, 30, 60 años, más o menos 70, 30, 70. Con extremos. Con extremos a ambos lados. Y profesionales, digamos, muchos, por ejemplo, profesores, docentes, psicólogos, o sea, como que ese es nuestro, ingenieros. La segunda pregunta es más periodistas, o sea, es más trivial que eso. A los periodistas asocienlos gratis. Sí, tenemos una membresía periodista. Sería la Sí. lógica. ¿Cuántas veces por día te pregunta, vos que sos del periodista, Gastón Edul? Somos de la misma rama familiar. Él es sería como un primo segundo. ¿Cuántas veces por día te lo preguntan? Todo el tiempo. Y sobre todo los chiquititos. Nenes, por ejemplo, los hijos de mis amigas, como me dicen, qué suerte que tenés de ser prima de Gastón Edul. Para quien no sepa de quién se trata, pregúntenle a un nieto. Pregúntenle a un nieto o a un sobrino. Es un periodista deportivo que tiene mucha, como porque estuvo muy cerca de Messi. Es un influencer del campo de amigo de Messi. Messi. Estamos hablando con Cintia Edul y Ariel Farace, ambos docentes, dramaturgos y directores y socios fundadores de Paraíso Club. Pueden asociarse en su membresía a Paraíso Club a través del Instagram, @Paraíso Club. Quiero decirles que está buenísimo Paraíso Club y me encantó esto que estuvimos conversando. Desearles lo mejor para esta proyección 2026, mandarle un beso a todos los socios fundadores y también decirles que seguramente con este entusiasmo contagiarán a esta audiencia de este programa para que sean parte de Paraíso Club. Gracias por haber venido. En medio del infierno, aguanten. Gracias por el espacio. Los paraísos que son posibles si los construimos entre todos, habremos hecho nuestra tarea de ser paradisíacos. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales, una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. Triunvirato Ambiental te invita a participar de su programa número 200, En Vivo, una versión extendida del programa habitual. Invitados, sorteos y muchas sorpresas. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama. Viernes 19 de diciembre a las 18. Entrada libre y gratuita. En el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí.
es para ti. ...15:40, por magia, por arte de radio y arte de magia de radio, mientras estaba la tanda, apareció una botella de vino. ¡Opa! Acá. No sé cómo hizo. ¿Quién será aquel responsable de esta botella de vino? Ahora les cuento, pero estoy aquí para contarles, además, que vamos a sortear en el programa. Escuchan La Patria No Se Vende, el señor Lucho Paz. A partir de ahora quedan 20 minutos de programa, 4 pares de entradas para nuestro show del domingo en Barracas. La Patria No Se Vende en el Club Social de Barracas, Club Social Luz Uriaga. A partir de las 14 tienen que tener libre, a partir de las 13, pónganle, y llegarse hasta Luz Uriaga 348. Ahora, en el 11 32 00 530, recibimos a aquellos que quieran participar del sorteo de estos 4 pares de entradas, son 8 entradas. ¿Hay lugar en el sitio para...? Hay lugar. En tanto, tengo aquí el vino. Estoy mirándolo. Es de Mendoza. Puedo hablar sobre él claramente. Llega fin de año y somos Radio AM530 y queremos celebrarlo con vos. Sorteamos un vino Finca Gabriel por oyente para que no falte a tu mesa. ¿Desde dónde viene? Acá dice desde General Alvear, pero en la etiqueta dice desde Valle de Uco. Podés ganarte una botella de Malbec, Merlot, Syrah, Tempranillo, Rosado, Dulce o Blanco. ¿Cómo participar? Es muy fácil. Envía un mensaje de WhatsApp de la radio con el siguiente texto: quiero brindar con la 530, tu nombre y los últimos 3 números del DNI. Es decir, que a partir de ahora pueden whatsappear con nosotros por vino. No está nunca nada mal y viene buenísimo. Y son lugares sagrados, General Alvear, leo acá. Valle de Uco, leo acá. Y por las entradas para La Patria No Se Vende. Nada más y nada menos. Por otra parte, estamos, hoy es viernes, en plan de organizarte el fin de semana. ¿Querés venir a ver La Patria No Se Vende? Comprá entradas en Alternativa Teatral. No podés pagarla, participá del concurso. Lo importante es que estemos juntos. Pero además, mañana sábado, ¿querés que te ofrezcamos la posibilidad de participar de entradas? El gran músico Alejandro Santos, junto a su grupo, con unos musicazos de compañía: Rodolfo Mederos como artista invitado, Paul Dursch, Sapo Miodo, Germán Damianich. Paul Dursch tocaba con Fito Páez hace 40 años, más o menos. Va a presentarse mañana sábado 20 de diciembre en Abra Cultural, aquí en el centro de la capital federal. Muy cerquita de la radio, Hipólito Yrigoyen 840. Sorteamos cuánto, Rodrigo Lamardo. Un par de entradas para Alejandro Santos Graup. Es un flautista extraordinario. Estuvo con nosotros aquí en el programa. ¿Escuchaste una vez el candombe de Paque Chacabuco de Alejandro Santos? Es esta música. Si vamos a escuchar música, que sea de la buena. Si vamos a tomar vino, procuremos que sea del bueno. Trae muy malas consecuencias, Tomar vino malo, escuchar música fea. ¿Y quién dice lo que es bueno y lo que es malo? Todo un asunto. Chequé en las redes sociales de Fito Páez, yo lo compartí en las mías hoy, una apreciación de alguien que hizo algunas canciones buenas sobre de qué se trata. ¿Por qué la música representa la empatía con los otros? ¿Y por qué la horizontalización de las tecnologías no deriva instantáneamente en que las producciones sean automáticamente buenas? La música sigue teniendo algunos elementos imprescindibles en su comunicación. La melodía, el ritmo, la armonía, la letra. Pero por si esto fuera poco, hay que whatsappear, nos quedan 15 minutos. Para mañana sábado, una propuesta en la casa de Jaime Torres, en el barrio de Barracas, hermoso lugar de la ciudad de Buenos Aires. Hay un espectáculo mañana sábado a las 21, solo por ir a la casa
uno debería hacer la experiencia, llamado Nosotras y el Tango. Van a participar Lucrecia Merico, Analía Sirio y Miriam Martino. Si querés reservar, tenés que whatsappear a la casa de Jaime Torres. Está toda su familia involucrada. Las empanadas son muy buenas, el vino muy noble, el patio hermoso. Si hay locro, prendete, pero se acaba rápido. Tenés que whatsappear para reservar para la casa de Jaime Torres al 11 24 98 78 11. 11 24 98 78 11. Si no, chequea en sus redes sociales. Así que la patria no se vende. Vino del bueno, Alejandro Santos y Nosotras y el Tango. Con eso, tal vez te armamos una propuesta de un buen fin de semana. Si no le metemos onda, alegría, calidad, estética, belleza y compromiso a la vida, ¿para qué vivimos? La vida es eso que ocurre mientras vos estás ocupado, ocupado, ocupado. 15:47, ¿qué es la vida? Una ilusión, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Recuerdan el texto de Calderón de la Barca? La vida es sueño. Pablo Hacker en línea, nuestro compañero a distancia, con nota incluida. ¿Cómo va, Pablo? Buenas tardes. Hola Carlos, compañeros, buenas tardes. Así es, ayer estábamos en pleno programa mientras el triunvirato de la CGT daba su discurso en la Plaza de Mayo y en el Congreso se terminaba de aceptar un triunfo a medias, para algunos una derrota del gobierno. Parecía que iba todo encaminado para una aprobación de un presupuesto sin problemas, pero La Libertad Avanza cometió algunos errores. Algunos dicen que por falta de muñeca política. Pero para que nos explique un poquito más de esto, estamos comunicados con la diputada Sabrina Selva, que nos puede contar qué fue lo que sucedió en la Cámara de Diputados ayer con el tratamiento del presupuesto 2026. ¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, y buenas tardes ahí el piso también. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos, sé que estás con mucho trabajo. Contanos un poquito qué pasó ayer. La Libertad Avanza parecía que justamente se llevaba todo, pero recibió un duro golpe con el capítulo 11, ¿no es así? Sí, nosotros lo advertíamos, creemos que se pasaron de vivos, ¿no? Quisieron en un mismo capítulo, para seguir en ese juego de extorsionar legisladores, y metieron un montón de puntos que ellos consideraban eran la base de su presupuesto, que estaba en el capítulo en donde fundamentalmente lo más grave que hacían era derogar las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, y pudimos, por suerte, rechazar ese capítulo en conjunto con otros legisladores y legisladoras que evidentemente no entraron en el juego de extorsión del gobierno ni en la repartida de ATNs que hubo la semana previa al tratamiento del presupuesto, en donde el gobierno repartió 40.000 millones de pesos en ATNs, que fue más de lo que repartió en los últimos 5 meses, y lo repartió a las provincias de los gobernadores con los que venía negociando, y estos después son los gobernadores que sientan y levantan diputados en las sesiones. Nos quedó pendiente, Pablo, algo muy importante también, que ojalá pudiera ser revertido al momento de votarse en el Senado, que es el artículo 30, que es el que derogaba también el porcentaje mínimo que prevé la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnica y el financiamiento del sistema científico y tecnológico. Pero bueno, hemos logrado, por lo menos en diputados, quitar ese capítulo que era el corazón del presupuesto del Ejecutivo, sobre todo porque contemplaba también otros puntos de negociación que al gobierno le salieron mal, como era esa readecuación de partidas para beneficiar a la ciudad de Buenos Aires y a la Corte Suprema de Justicia también.
porque además cuando hacen la jugada, en un momento Venegas Lynch intenta incluso meter ese artículo dentro de otro que hablaba de temas de la ciudad. Fue bastante desprolijo. Todo esto es desconocimiento político, es ambición, es, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo lo analizás vos? No, yo vuelvo a lo que te decía hace un rato, Pablo. A mí me parece que el Ejecutivo, y sobre todo lo que veíamos en la actitud, vos fíjate que el presupuesto se trató en 3 horas en comisión. Y tenía estos aditamentos que eran los que a nosotros nos sorprendió cuando advertimos que estaba la derogación de 2 leyes que el gobierno está persistentemente decidido a no cumplir. Y me parece que lo que faltó no fue solo muñeca política, sino que evidentemente empieza a faltar un poco de sensatez al momento de llevar adelante el debate sobre temas que son muy importantes. El resultado también fue en el día de ayer ese dictamen a las apuradas que querían sacar también de reforma laboral. Yo creo que gratamente hay un sector que empezó a plantear que no quieren que lo lleven a las apuradas. Las negociaciones o no negociaciones con esos sectores creo que obviamente los tiene que explicar el oficialismo, pero lo que se vio fue una inexperiencia en la manera de abordar el presupuesto, en donde quisieron imponer este voto capítulo por capítulo que finalmente les terminó saliendo muy mal. Y además son 2 leyes fundamentales, el presupuesto y la reforma laboral. La reforma laboral, para los oyentes, va a ser tratada recién en febrero. El gobierno quería que sea en un trámite express también, pero esto no se pudo, y será en febrero. En el medio hay muchas luchas y muchas conversaciones para dar. El peronismo está charlando con el sindicalismo, o sea, hay una respuesta para ponerle un freno a esto, que es un avance, o por lo menos desde mi punto de vista, lo llamo la destrucción del empleo protegido tal como lo conocemos, ¿no? Sí, yo escuchaba algunas intervenciones en la discusión en comisión, en el Senado, de algunos legisladores, senadores del oficialismo, y la verdad que no sé si me sorprendía, pero sí me asustaba muchísimo que los argumentos del oficialismo para defender esta reforma laboral, que no solo no genera empleo, sino que además quita derechos a los trabajadores. Yo pensaba, ¿no?, adentro mío, y ayer cuando estábamos en la marcha lo charlábamos con algunos compañeros, se piensan que la gente es tonta, ¿no? Como construyeron un relato de lo que implica el banco de horas, construyeron un relato de lo que implica hoy la desigualdad que hay, la falta de equidad en una relación laboral, y esa equidad la tiene que garantizar el Estado. Ese es el fundamento y la columna vertebral de la ley de contrato de trabajo. Y obviamente que esto es lo que primero dinamitan en esta reforma laboral, ni que hablar no solo con el banco de horas, sino con lo que generarían con el fondo de asistencia laboral, eso que es para nada más y nada menos que el Estado saque plata de las jubilaciones para pagar las indemnizaciones de los empresarios que despidan gente. Bueno, es complejo lo que se discute, y me parece que es positivo que haya pasado esta discusión a febrero. Hay que utilizar este tiempo para seguir construyendo junto con otros sectores y con otros legisladores ese dictamen, ¿no?, que tiene que salir del Senado. Y el peronismo justamente tiene un proyecto en danza que tiene que justamente, problematizar o trabajar en las diferentes formas del empleo, ¿no?, que ha cambiado claramente en los últimos 20 años. Ustedes proponen desde el peronismo otra cosa distinta que ataque justamente las dificultades que hay hoy en día. ¿Cuáles son los puntos centrales? Sí, no solo una alternativa que ataque las dificultades que enfrentan hoy los trabajadores. Están trabajando los miembros de la Comisión de Trabajo en un dictamen alternativo, porque ya hay varios proyectos presentados, sino también, Pablo, me parece que hay un punto muy importante a tener en cuenta, que no podemos escindirnos de la realidad hoy de los trabajadores y trabajadoras, porque somos conscientes de que la ley de contrato de trabajo únicamente contempla a los trabajadores registrados, y sabemos que la mitad de los trabajadores en la Argentina hoy están en una situación de informalidad. Sabemos que en esa situación de informalidad también están los sectores que trabajan, como por ejemplo los emprendedores, la economía popular, que no está contemplada en la ley de contrato de trabajo, y nuestro dictamen también va a reflejar una mirada sobre ellos. No están contemplados, por ejemplo, los trabajadores de las plataformas. De las aplicaciones.
de las aplicaciones. Nosotros también vamos a estar presentando una propuesta en ese sentido, y después también está el debate, incluso también todavía para dentro del bloque, en el tema de lo que es la reducción o no de la jornada laboral, obviamente la discusión del salario mínimo, y creo que el trasfondo, que me parece que es lo que no se puso en la mesa hasta acá, por lo menos por parte del oficialismo, es contemplar la situación económica hoy, que no puede ser escindida de una discusión de una reforma laboral, porque no nos olvidemos que estamos discutiendo una reforma laboral en un contexto en donde desde que gobierna Milei se perdieron más de 260.000 puestos de trabajo y en donde están cerrando 30 pymes por día. Entonces, ese es el contexto en el que el gobierno nos trae esta reforma laboral. Yo lo decía el otro día en la Comisión de Presupuesto. No podemos escindir de esto a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más del 60% de empleo registrado en la Argentina, y que este gobierno no tuvo ni una sola línea ni en el presupuesto ni en estos 2 años de gobierno que mire a las pequeñas y medianas empresas. Yo dije que las nombró 2 veces el Poder Ejecutivo, las tuvo en agenda, una para promocionar Libra en el mes de febrero y otra justamente para impulsar esta reforma laboral, dándole como única respuesta a la situación crítica que atraviesan las pymes la facilidad para despedir trabajadores, y todos somos conscientes que hoy no es el mayor problema que afrontan las pequeñas y medianas empresas, sino que tienen otros problemas muy grandes, que es la recesión económica y, por ejemplo, el aumento de tarifas que hace que haya empresas que no puedan pagar la luz. Entonces, todo esto tiene que estar en la mesa de la discusión de una reforma laboral, y es lo que no quiso poner sobre la mesa el gobierno, y me parece que por eso también se terminó frustrando el debate en el Senado. Y son 2 leyes claramente que hace falta que se debatan con toda la sociedad y con el tiempo que corresponde a una modificación de esta magnitud. Sabrina, muchas gracias por tu tiempo, y estamos hablando y bueno, esperemos que sigan trabajando en pos de justamente dar el debate y poner la voz de los representados y los trabajadores, que hasta ahora ha sido poco escuchada por el gobierno. Ojalá, Pablo, ojalá. Gracias. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Ojalá, Pablo, ojalá. Ojalá. Esto se llama delay en la comunicación, y hay que tener la paciencia necesaria. Muy bien, compañeros, muchas gracias. Abrazo grande. Pablo Hacker a distancia con nosotros, incorporando al final del programa otro asunto vinculado a la actualidad. Se ganaron entradas para ir a ver La Patria no se vende este domingo. Mónica Pérsico, Beatriz Ibarola, Marta de la Reja, Ángel Bonra. Documentos terminados en 086-189-741-758. Estarán en la puerta de entrada sus nombres. Acuérdense de estar a las 13 en el barrio Barracas, en Lusuriaga. Cualquier cosa, vean en mis redes sociales la dirección, etcétera. Te ganaste entradas para ir a ver a Alejandro Santos, Alberto Keitelman. A veces, dice el mundo del cine, cuando hablamos 5 minutos de cine y no hablamos de plata, ya no estamos hablando de cine. A veces en el mundo de las canciones, cuando hablamos de canciones y no hablamos de contexto, nos estamos perdiendo algo. Fito Páez. Así lentamente ya viene Pablo Caruso y su equipo y vuelven las ideas a la M530. Pasa Buenos Aires, es con vos, no es la tecno ni el rock, es tu parte que vos no conoces. El arte tiene que comunicar, el arte tiene que entretener, o también tiene que molestar y desafiar. Cuando estés así, sácate el diablo de tu corazón. ¿Todos los que se pretenden artistas son artistas? ¿O algunos son modestos artesanos? ¿Otros solo entretenedores? En esta misma ciudad, allá en los comienzos de los años 80, el mundo. ¿Y quién lo decide? ¿Lo decide la crítica, la época, el negocio de la música, los medios? ¿O es la sociedad la que decide, el inconsciente colectivo, quiero decir, cuando el tiempo pasa? La diferencia entre los éxitos de verano y las canciones que se quedaron a vivir con nosotros. Y las preguntas más antiguas
¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? ¿Qué será del mañana? ¿Dónde está? ¿Qué será? Se convierten en clásicas porque siempre sirven para hablar de los presentes. Marina Glesser, nos despedimos hasta el lunes. Nos despedimos hasta el lunes, Carlos. Te invito, como siempre, hoy viernes se va a proyectar ahora a las 17:30 en el auditorio del Colegio Público de Abogados, acá en Corrientes 1441, una película de Adolfo Aristarain que se llama Roma. Me parece espectacular que con esta música detrás. Esto es gracias a la Asociación Amigos de Museos del Cine. Voy ahora a presentarla para allá. Pero Roma es una película en que trabaja una actriz argentina llamada Marina Glesser. Sí, voy a presentarla en el Colegio Público de Abogados, que me invitaron muy amablemente, así que nos vemos allá 17:30, Roma de Adolfo Aristarain, en este viernes 19 de diciembre. Además, Leonor Benedetto, Adolfo Aristarain firmó un video de Rodolfo Páez, de Fito Páez. Así es. Buen fin de semana, que la pases espectacular. Entre otras cosas en la vida. Y hay mucha rabia suelta y angustia. ¿De cuándo es esta canción? Esta canción es de mañana. Desesperada.